Bueno, tengan todos muy buenas noches. El día de ahora vamos a tener el refuerzo referente a la unidad número 4 sobre condicionales y, bueno, sobre los tipos de estructuras selectivas o de condición, pero previo a pasar al contenido, siempre el recordatorio que los refuerzos parten del hecho que ya revisaron las debidas clases que tenían en el campus, así como tuvieron su debida tutoría con el tutor en cuestión. Acá en los refuerzos vemos un poco más directo el contenido, más en la práctica, consejos no tan teóricos, sino ya más prácticos, debido a que lo teórico técnicamente hasta ese punto ya se ha cubierto. Igualmente, aunque no se haya cubierto, cualquier duda que aún quede, cualquier ausencia, pues siempre es o puede ser solventada por este medio. Con eso dicho, entonces vamos a pasar a qué es lo que se va a estar tratando o viendo el día de ahora. El índice para el refuerzo del día de ahora es el siguiente. Las estructuras condicionales, en este caso el if, así como la estructura condicional del switch. Son las estructuras que están viendo en este momento en la unidad 4, como mencionaba anteriormente. Entonces son las que vamos a estar tratando. En el refuerzo del día de ahora la vamos a tratar sobre el proyecto que hemos ido trabajando, el proyecto que desde el refuerzo número 1 se trabajó y a lo largo de todos estos refuerzos que han ido pasando, se ha ido agregando nuevos módulos referentes a lo que se va viendo en las unidades. Ahora vamos a cambiarlo un poco para, con base a los módulos que ya existen, utilizar las condicionales para tener un mejor flujo al momento de decidir qué módulo utilizar y qué módulo no. Además de eso, en el refuerzo del día martes, que es el compensatorio por el día de ayer, que no puede asistir, ese día estaremos viendo ejercicios de la guía. Eso será ya directamente práctica, no habrá ni una parte teórica, sino que es directamente a la resolución de ejercicios, como fue el refuerzo anterior relacionado a los ejercicios de la unidad 3. Entonces, con eso dicho, pasemos a la parte de la estructura condicional if. Creo que todos estamos familiarizados con este bloquecito de código. If una condición, si esta condición se cumple, entro a ese bloque. Caso contrario, si estoy utilizando la sentencia else if, ingreso al segundo bloque. Caso contrario, al tercer bloque. Estas tres sentencias, if, else if e if, son el ABC de la condicional primaria, por decirlo así. El switch es un poco más complejo, vamos a centrarnos en este momento solo en el if, que tiene como estas tres variantes, if y else. Parecen lo mismo, pero no lo son, tienen sus diferencias. Y vamos a tratar de explicar o dilucidar cuáles son estas diferencias entre sí. Entonces, pasemos directamente al fuente que ya tenemos. Igual cualquier consulta, pues simplemente levanten la mano. Este es el proyecto que hemos ido trabajando a lo largo de esta semana. Voy a agrandar la vista para que se vea mejor el contenido. Listo. Ese es el programa o el sistema que hemos ido trabajando a lo largo de estas semanas. Este sistema pues ya tiene diferentes módulos. Tiene un módulo de e-commerce, tiene un módulo de validaciones, tiene un módulo de operaciones aritméticas y todos esos módulos los hemos ido trabajando a lo largo de estas semanas. Es orientado a lo que se va viendo en las unidades. Temas como modularización, temas como
entrada y salida de valores, temas como validaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se ha ido abarcando en este sistema. Lo que compete ahora es que acá, en el flujo main, retirar este flujo actual y manejar un flujo que esté controlado por condicionales. Entonces, para hacer eso, voy a empezar a limpiar y voy a dejar únicamente el código que me interese. En este caso, todo ese código ya no me interesa y realmente lo único que me interesa son solicitar entradas al usuario. ¿Qué entradas? Para este caso vamos a usar el módulo de operaciones. ¿Qué es el módulo de operaciones en caso de que no hayan estado en los refuerzos en los que se vio? El módulo de operaciones es una clase. Acá estoy definiendo mi clase. Acá está su nombre. Es una clase que tal cual guarda operaciones aritméticas. ¿Qué tipo de operaciones? Por ejemplo, subtract, que es la resta. Acá arriba pueden ver que es el comentario, la documentación del método. Acá dice resta dos números. ¿Qué otro método tengo acá? Multiply. ¿Qué me dice la documentación? Multiplica dos números, A y B. Acá tengo otro método, que se llama power. ¿Qué hace este método? Simplemente eleva a una potencia un número dado. Le doy un número base, por ejemplo 2. Le doy un valor, un exponente, se lo paso como argumento, por ejemplo 2, y él me va a devolver un mensaje que me dice cuál es el valor. En este caso sería 4. Eso es mi módulo operations. Un módulo que me almacena operaciones aritméticas. Entonces vamos a trabajar con él. ¿Cómo vamos a trabajar con él? Primero vamos a declarar nuestras variables. ¿Con qué variable vamos a estar trabajando? Vamos a estar trabajando, en este caso, con las entradas. Si se fijan, todos los métodos tienen como entradas en los métodos, como parámetros, tienen dos valores. Ambos deben de ser numéricos. Si lo notan acá, todos tienen siempre dos parámetros. Entonces, significa que yo a ley necesito tener dos parámetros con los cuales yo alimentar esos métodos. Entonces voy a declarar yo mis variables. Como ya se los mencionaba en refuerzos anteriores, es normal trabajar siempre todo en inglés cuando se trata de desarrollo. Específicamente la parte técnica. La parte es el usuario, pues como nuestro idioma nativo es español, pues es normal trabajarlo en español, pero lo que es lo técnico, lo que el usuario no ve, pues sí es normal trabajarlo en inglés. Vaya acá arriba, ¿qué hice? En esta línea declaré mis dos variables de entrada. En esta segunda línea declaré mis variables de validación. ¿Qué significa que son mis variables de validación? Que almacenan el valor de esas variables luego de ya haber sido validadas. Simplemente eso. Al inicio tengo esas variables, no han sido validadas, pueden tener cualquier valor dentro de ellas, pero una vez han sido validadas, se guardan acá. Así de simple. Entonces, con eso dicho, o bueno, perdón, para este caso, para este flujo vamos a cambiar un poco el flujo. NumValidated 1 y 2 lo que almacena en realidad es el valor ya validado. ¿Sí? A este punto yo ya he validado la entrada que el usuario me ingresó. First entry y second entry, que sería esta de acá y esta de acá respectivamente, son NumValidated1 y NumValidated2, pero ya convertidos. ¿Sí? Ya realizada la debida conversión en este caso, ¿a qué? A valor doble. Simplemente eso. Primero valido lo que el usuario ha ingresado y si es un valor válido,
lo convierto a doble y eso lo guardo en first entry y second entry. Así de simple. En este caso, voy a cambiar el texto de entrada para este segundo y con eso ya tendría mis mensajes o mi mensaje ya claro, que en uno te estoy pidiendo el primer número, en el otro te estoy pidiendo el segundo número. Vaya. Tengo ya los textos. Ya estoy validando que lo ingresado por el usuario sea válido y ya al ser válido, pues simplemente hago la conversión de un string a un dato del tipo doble. Así creo que estamos bien. ¿Dónde vamos a aplicar las condicionales? Primero vamos a aplicar la condicional referente al if y le vamos a aplicar la condicional referente al switch. Aunque los dos son parecidos, realmente sí que tienen sus diferencias y a medida vayan practicando van a notar dónde deben de usar if y dónde deben de usar switch. Van a ver que es relativamente fácil identificar cuándo se debe usar cada uno. Con eso dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a agregar una tercera entrada, que esa tercera entrada lo que va a hacer es solicitarle al usuario qué tipo de operación desea realizar. ¿Cómo que qué tipo de operación? Recordemos, yo en mi módulo de operations tengo unas ciertas operaciones ya definidas. Es decir, yo le doy al usuario el espacio para que pueda utilizar ciertas operaciones. En este caso tengo la multiplicación, la sustracción y la potencia. Esos son los métodos que yo tengo, son las opciones que yo le puedo dar al usuario. Él ya decidirá cuál de los tres quiere. Y para tomar cuál es esa decisión, pues nosotros le vamos a colocar acá la lista de opciones. Opción 1, resta, multiplicación y potencia, tal cual. Pareciera que me está escuchando. Pero sí, son las que tengo. Resta, multiplicación y potenciación o potencia. Con base al dígito o el valor que el usuario seleccione, pues nosotros vamos a ejecutar el método de la clase operation. Voy a agregar una tercera variable, que es la entrada número 3 y una tercera variable de validación, un validator. Listo, entonces acá puede ser el debido cambio, en este caso va a ser el 3 y acá igual va a ser el 3. Listo. Veamos simplemente hasta el momento, con lo que tenemos es, primero solicito el primer número para operar, verifico que sea un dígito válido y si es un dígito válido lo transformo a tipo de dato numérico. Mismo caso para la segunda entrada y mismo caso para la tercera entrada. La tercera entrada, pues yo le solicito al usuario que elija qué operación quiere efectuar. Con eso realizado, veamos cuál es la estructura de la condicional. Dice que con base a una condición, yo puedo o no ejecutar una instrucción. Así de simple. ¿Cuál sería entonces la manera de abordar ese problema? Con base a la selección numérica que el usuario seleccione, yo puedo verificar si es resta y si no es resta, pues tendrá que ser
multiplicación. Y si no es multiplicación, pues tendrá que ser potencia, porque son las únicas tres opciones que yo le estoy permitiendo al usuario. ¿Qué pasa? Yo también debo de gestionar si el usuario no selecciona ninguna de esas tres, porque puede pasar. Si algo puede fallar, debemos dar por hecho que va a fallar. Entonces, es nuestro deber tratar de manejar todos los posibles errores que se puedan presentar. Entonces, también debemos de gestionar eso. ¿Cómo se vería eso en código? Entonces, yo le voy a decir, lo que querés hacer es restar. Si lo que querés hacer es restar, entonces resta. Caso contrario, si lo que no querés hacer, si lo que querés hacer no es restar, sino que es multiplicar, entonces multiplicar. Caso contrario, si lo que querés hacer no es multiplicar, entonces tendrá que ser potenciar, porque es la única opción que te queda. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vos, sistema, potenciar o elevar, podrían decir. ¿Y qué pasa si lo que has escogido no es ninguna de esas tres? Ah, bueno, si no es ninguna de esas tres, entonces tenés que decirle al usuario, mira, no te puedo ayudar. ¿Por qué no te puedo ayudar? Porque dentro de mis capacidades como sistema, yo solo puedo hacer estas tres cosas. No puedo hacer nada más. Así que lo siento, pero lo que me estás pidiendo no es posible. Estas son las opciones que te doy y lo tomas o lo dejas. Ahora, ¿por qué yo acá estoy usando else if acá? Es decir, ¿por qué yo usé aquí if? ¿Por qué yo usé aquí y aquí else if? ¿Y por qué yo al final usé solo else? ¿Cómo sé yo cuándo debo de usar cuál instrucción? Vaya. If siempre la vas a usar en la primera pregunta o la primera consulta que vos querés hacer. El if es de manual y es como la apertura siempre. Quédate con eso. Con el if siempre vas a aperturar. Entonces, hasta ahí creo que está claro. If siempre es la primera. Else if va a ser a veces la segunda. ¿Cómo que a veces? Cuando sí, cuando no. Else if va a ser la segunda si querés verificar que la primera no se haya cumplido. ¿A qué me refiero con esto? Else if solo se va a ejecutar si if no entró o no se ejecutó. Es decir, la multiplicación solo se ejecutaría si la resta no se ha ejecutado. ¿Qué pasa si yo en lugar de ponerle else if le pongo otro if? Porque se puede. Yo les he dicho que if es la primera. Sí, es la primera. Pero no quiere decir que solo puede ir en la primera. No, puede ir en la primera, en la segunda, en la tercera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Hago if restar y hago if multiplicar. Pues if, el multiplicar, se va a ejecutar independientemente se ejecute la resta o no. Es decir, yo puedo restar y multiplicar si yo lo coloco así. Se van a ejecutar los dos independientemente restar o no. Entra, por ejemplo, hagamos el ejercicio. Me dispara la consola el mensaje, le coloco los dígitos y le coloco, yo quiero potenciar. ¿Qué va a pasar si yo tengo eso estructurado de esta manera? Lo que va a pasar es que el sistema va a preguntar si lo que yo quiero es restar, se va a dar cuenta que no. El sistema va a verificar si lo que yo quiero es multiplicar, se va a dar cuenta que no. Y entonces va a pasar a verificar si lo que yo quiero es potenciar, entonces se va a dar cuenta que sí, eso es lo que yo quiero y se va a ejecutar. Ese es el flujo, digamos, normal que se va a seguir. Pero ¿qué pasa
Si yo hago esto, else if, lo que va a suceder es, hagamos el caso. Yo lo que quiero es restar. Entonces, la consola me pregunta mis dígitos, le doy mis dígitos, me pregunta la operación, le digo, mira, yo quiero restar. Ah, va a querer restar, entonces resto. Y como yo ya resté, todo esto no se va a ejecutar. ¿Por qué no se va a ejecutar? Porque esto solo se ejecuta si yo no he restado. Pero como ya resté, no es necesario que se ejecute. Si yo en cambio hago esto y hago de nuevo el ejercicio, doy mis dígitos y le digo restar, esto va a restar. Pero luego de restar, va a verificar si quiero multiplicar y va a verificar si quiero potenciar. ¿Y por qué vas a verificar? Porque no le he puesto el else. El else lo que hace es verificar si no se ha cumplido la condición anterior. Digamos que esto es secuencial. Está esta condición, está esta condición, está esta condición. Si yo uso else, significa que voy a revisar si la condición anterior se ejecutó o no. Si yo no uso else, no voy a revisar si se ejecutó o no la condición anterior. Digamos que ese es el punto clave de esto. Else verifica si la ejecución o la instrucción anterior, si la condición anterior se ejecutó o no. Ese es el secreto. Con else verifico la condición anterior. Sin else no la verifico. Entonces, si yo quiero restar, voy a restar, pero a pesar de eso voy a verificar si quiero multiplicar y voy a verificar si quiero potenciar. Lo cual es absurdo porque yo ya te dije que quiero restar, entonces no deberías verificar esto porque yo ya te dije qué es lo que quiero hacer y podría empezar. Ah, bueno, ¿qué importa que verifiques? Sí importa, porque ya en un sistema real ustedes deben de cuidar el consumo de recursos que utiliza su sistema. Y el hecho de estar verificando esto, cuando el usuario ya me dijo que lo que quiere es restar y yo ya ejecuté la función de resta, se traduce en pérdida o mal uso de recursos. Porque el usuario ya me dijo que quiere restar y yo ya resté. Entonces no debería estar verificando eso. Lo que debería hacer acá es utilizar un else que verifique la condición anterior. Entonces, ¿qué va a suceder acá? El usuario me dice que quiere restar. Entonces, yo resto. Como esto se ejecutó, else va a verificar la ejecución de la condición anterior. Para este caso, resta. Else va a verificar que resta ya se ejecutó, entonces no va a hacer esto. Else va a verificar que este multiplicar, perdón, que este restar no se ejecutó, tampoco lo va a ejecutar. Else va a verificar que este ya se ejecutó, entonces no lo va a ejecutar. Esa es la magia de else. Else verifica si la instrucción anterior o la condicional anterior, mejor dicho, se ejecutó o no, y con base a eso se ejecuta o verifica. ¿Cómo se traduce esto en el sistema que ya se tiene? Vaya, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar si mi primera entrada, perdón, vamos a estar trabajando con la tercera entrada, porque la tercera entrada es la que me define qué operación voy a ejecutar. Si mi tercera entrada es igual a 1, significa que quiero restar. Si yo quiero restar, voy a llamar al módulo de operaciones, específicamente al método de sustracción. Y voy a pasarle como argumentos la primera entrada y la segunda entrada, que son los que yo capturé acá arriba. ¿Sí? ¿Qué más? Si yo ya resté, yo no quiero volver a preguntar si querés multiplicar o si querés potenciar, porque yo ya resté.
Entonces le voy a decir, por favor revisa si la instrucción anterior ya se ejecutó, si la condición anterior, perdón, ya se ejecutó, y con base a eso, entonces, verificar si lo que el usuario quiere es, que habíamos puesto como segundo, para llevarlo a la mano, multiplicar, ¿vale? Entonces, verificame si el usuario lo que quiere entonces es multiplicar. Y si lo que quiere es multiplicar, entonces llamar al módulo de operaciones, al método de multiply y pasarle los argumentos. En este caso, first entry y second entry. Vaya chivo. Pero en dado caso el usuario seleccionara multiplicar, yo ya no quiero que sigas preguntándole, sigas verificando porque el usuario ya dijo que quiere multiplicar. Entonces, la opción de potenciar, solo preguntarla o verificarla si la anterior no se ha cumplido. Así que agrego el else para que el else verifique la ejecución de la condicional anterior. Y con eso entonces le digo, verificar si lo que el usuario quiere es potenciar. Y si lo que el usuario quiere es potenciar, llamar al módulo operations específicamente al método de potenciación o de power y ejecutar. Así de simple. Como podrán ver, esto de aquí se traduce exactamente a esto de acá, con la diferencia que yo aquí únicamente he tratado los casos existentes. ¿Cómo que los casos existentes? Sí, solo he tratado los casos con los que yo ya cuento, que sería el restar, el multiplicar y el potenciar. ¿Qué pasa si el usuario selecciona 4? Digamos el numeral 4. Técnicamente no existe. Técnicamente no tendría que haberlo seleccionado porque yo aquí en mi mensaje en ningún momento le estoy mostrando el 4. Correcto, es cierto. Pero el usuario pues siempre se puede equivocar. Y es mi deber tratar de no darle espacio a que se equivoque. Entonces, como yo sé que el usuario se puede equivocar, voy a agregar un else de nuevo. Es decir, con este else yo le estoy diciendo verificar este condicional, verificar este condicional y verificar esta condicional. Así de simple. Entonces, le estoy diciendo, mira, si lo que el usuario ha seleccionado no es ninguna de estas opciones, entonces, por favor, decirle que ingrese una opción válida. Y entre paréntesis le voy a poner del 1 al 3 para ser lo más explícito posible con el usuario. Y ahora sí, esta estructura de acá es equivalente a esta estructura de acá. Solo que usando tal cual el módulo de operations, que es el que mi sistema ya tiene. Entonces, ¿puedo ejecutar ya mi sistema? No. ¿Por qué no puedo? Porque aquí me dice que el argumento que le estoy pasando al método de potenciación no es del tipo adecuado. ¿Cómo que no es del tipo adecuado? Aquí me está diciendo el mensaje. El argumento es de tipo doble, pero vos le has dicho al método que él va a recibir un argumento de tipo entero. ¿Cómo así? Si yo pongo mi mouse sobre el método power, puedo ver su firma. Esta de acá es su firma. ¿Qué significa la firma de un método? Significa su definición, así de simple. Y yo aquí en su firma le he dicho, vas a recibir dos argumentos. Uno que se llama, uno que va a hacer referencia al parámetro baseNum y uno que hace referencia al parámetro exponente. El primero va a ser de tipo doble. El segundo va a ser de tipo entero. ¿Y qué pasa? La variable es de tipo doble. Ve aquí me está diciendo, ¿ve? Variable local second entry es doble. Cuando yo le dije a mi método que iba a ser entero.
¿Qué sucede acá? Acá tengo dos opciones. O cambio el tipo de second entry de doble a entero, o cambio la definición de mi método para decirle que en lugar de recibir un entero va a recibir un doble. ¿Qué es lo que más me conviene aquí? Pensándolo de manera general, me conviene cambiar la firma del método de potenciar. ¿Por qué? Porque si se fijan, se con entre, yo la uso también en el método multiplicar y la uso en el método de sustraer. Y estos métodos, en su firma, sí que tienen que van a tomar una variable del tipo doble. ¿Ve? Pasa con sustraer, que dice que el parámetro b es del tipo doble, y pasa también con el método de multiplicar, que dice que su parámetro b va a ser del tipo doble. Entonces me ahorro trabajo si yo simplemente cambio el tipo de exponente que he solicitado en el método de power. Entonces me voy a la definición de este método y aquí le voy a decir, vaya, vos no esperes que tu exponente sea del tipo entero. Espera que tu exponente sea del tipo doble. Y ya. Y con eso ya está funcionando, como pueden ver acá. Base num, que es el nombre de mi parámetro, va a tener el valor de first entry y exponente va a tener el valor de second entry. Y ya no tengo ningún error. Entonces, técnicamente con esto, yo ya puedo ejecutar el sistema y ya podría ver el flujo si todo se está ejecutando como debería. Vamos a ver si es cierto. Listo, me está pidiendo el primer número. Voy a decirle 5. En el segundo número me está diciendo que le voy a colocar que 5. ¿Qué tipo de operación deseo realizar? Allí me faltó una indentación para que se vea bonito. Quiero realizar, por ejemplo, la multiplicación. Ejecutame 5 por 5. Y ahí está. 5 por 5 es 25. Entonces, hasta ese punto podríamos decir que todo está bien. Nos vamos a tratar. Veamos si es cierto. Ya probé una vez, vi que la multiplicación me funciona, pero ¿qué tal si yo lo que quiero es potenciar? Vaya. 2 potenciámelo al cubo. Te voy a pedir la parte de la potencia y dice, potencia de 2 con un exponente al cubo es igual a 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Chivo, está bien, sí que funciona. Solo por cuestión de orden, voy a colocar esto así. Console.clear. Quiero que me limpies esto. Y veamos que title. Eso no me interesa. Listo. Solo por cuestión de limpieza que me estaba dando allí. Incomodidad ver que no estuviese limpio. Regresemos. Ya vi que la potenciación funciona si yo la escojo. Ya vi que la multiplicación funciona si yo la escojo. ¿Qué pasa si yo escojo resta? Ahí está. Funciona la resta también de igual manera. Significa que estamos bien. Ahora voy a mencionarles o mostrarles lo que les decía anteriormente. Si yo, en lugar de poner un else if, yo colocase un if, esto se estaría preguntando, se estaría verificando.
Evidentemente no se va a ejecutar porque el valor de third entry, pues ahora sí me dice eso no se ejecuta. No se, eso no se ejecuta, entonces no se va a mostrar el resultado. Pero por debajo, eso se va a seguir evaluando y nosotros no queremos que se siga evaluando. Voy a poner un ejemplo. Si yo hago esto, técnicamente yo acá estoy preguntándole si lo que quieres hacer es restar. Si lo que quieres hacer es restar, resto. Y allí debería acabar mi flujo, porque yo ya resté. Esta instrucción de acá, a pesar de que también está verificando si lo que yo quiero es restar, como esta ya se ejecutó, no se debe ejecutar la multiplicación. Veamos si es cierto. Al estar usando else, if, él verifica si la condicional anterior ya se ejecutó. Y si ya se ejecutó, no se va a volver a ejecutar. Entonces, si yo hago 10, 5, ¿qué pasó acá? 10, 5. Aquí limpié de más, aquí no debería limpiar. Vamos de nuevo, sin limpiar allí de más. Dije 10, dije 5 y voy a seleccionar resta. ¿Qué va a pasar ahora que yo seleccione resta? Que él únicamente me va a restar, no me tiene que multiplicar, porque yo estoy utilizando la palabra else para que verifique si antes ya se ejecutó este bloque. Si este bloque ya se ejecutó, eso no se ejecuta. Si este bloque no se ejecutó, entonces esto se ejecuta. Veamos si es cierto. 1. Y ahí está. Únicamente se restó. Es decir, la sentencia else funciona. ¿Qué pasa si yo le quito la sentencia else? Else, perdón. Si yo se la quito, ahora no va a verificar qué pasa acá. Entonces, como no va a verificar qué pasa acá, él va a sustraer y me va a multiplicar, cosa que está incorrecta. Pero allí pueden ver la importancia de saber cuándo utilizar if y cuándo utilizar else if. Veamos si es cierto. ¿Qué número? 11. ¿Cuánto le quiero restar a 11? Quiero restarle 1. Pero como yo no le he puesto el else acá, esta condición se va a cumplir y me va a sustraer y me va a multiplicar. Veamos si es cierto. Quiero que restes. Y tal cual. Me resta y me multiplica. Y allí ya se rompió mi flujo. Porque entonces ya no estoy decidiendo, ya no le estoy diciendo al usuario que decida qué es lo que quiere hacer. Ya directamente lo que estoy haciendo es, ya directamente lo que estoy haciendo es, ya directamente lo que estoy haciendo es definirle qué es lo que, o sea, yo le estoy poniendo qué es lo que va a hacer. Entonces, con eso dicho, pasemos a lo siguiente. ¿Qué sería lo siguiente entonces? Si yo tengo mi flujo con if, else if y else, yo eso también lo puedo hacer con un switch cuando sé cuál debo de usar. Cuando son casos donde las opciones ya están definidas, usa un switch. Por ejemplo, este caso. En este caso, yo ya tengo mis opciones definidas, que son uno, 2 o 3. Y digamos 4, que es la opción eh, de error, llamémoslo de esa manera. ¿Por qué switch es bueno para esos casos? Porque si se fijan en la estructura de switch, tiene una estructura donde verifica valores específicos. Entonces, si yo ya sé cuáles son los valores específicos con los que voy a estar trabajando, para switch es más fácil. Así de simple. Y
me ahorro tener que elegir o hacer el pensamiento de, ¿debo de usar else if, o debo de usar if, o debo de usar else? Que al inicio pues puede ser un poco complicado, o tal vez no complicado, pero sí te consume energía estar pensando cuál de los tres debes de usar. Debo de usar if, debo de usar el if, o debo de usar else. Entonces, para yo ahorrarme la fatiga, por decirlo de alguna manera, voy a usar el switch. El switch que me pide la variable que va a contener la opción elegida por el usuario. En este caso, first entry. En esa variable puede estar o el 1, o el 2, o el 3, o otro valor. Con la sentencia case, que pueden ver que está acá, yo coloco qué valor. En este caso yo sé que la operación 1 es resta. Sé que la operación 2 es multiplicación. Y sé que la opción 3 es potencia. ¿Y qué pasa si ninguna de esas opciones es la que el usuario elige? Anteriormente yo con la condicional if lo manejaba con el else solito. Si yo colocaba el else solito, pues él manejaba cualquier opción que no estuviese dentro de uno, 2 o 3. Acá yo también puedo manejar esas opciones no contempladas. ¿Cómo? Con un default. Si ninguna de las opciones que están acá es utilizada, entonces vos decís al usuario, por favor ingrese una opción válida. Mismo mensaje que nosotros utilizábamos en el bloque o el flujo anterior. Entonces, si se fijan, es exactamente igual, o el flujo va a ser exactamente igual al que teníamos anteriormente, pero no tuve que hacer todo el esfuerzo mental de decir, vaya, aquí debo de usar if o debo de usar el if. Aquí debo de usar else o debo de usar if. Todo eso que yo tuve que pensar cuando estaba trabajando con if, acá ya no fue necesario. ¿Pero por qué ya no fue necesario? Porque mi caso de uso o lo que me están solicitando ya me dice cuántas opciones tengo y yo sé que debo de manejar un error. En caso que la opción insertada no sea ninguna de las disponibles. Veamos si es cierto que funciona como debería. Voy a ejecutar. 15. Quiero restarle 5. No voy a restarle 4. Y tal cual resta. Ya está. Ejecuta la resta sin ningún problema. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, potenciar? Quiero potenciar 9 al cuadrado. Ya está. 81, 9 por 9. Entonces, de manera muy simple he llegado al mismo resultado que llegué con el if, aunque sin necesidad de hacer tanto pensamiento o quebradera de cabeza en cómo debía de funcionar. Entonces, con eso, yo ya puedo verificar que el switch, si bien se parece al if en términos de, mira, vos tenés una serie de opciones y debes de validar cuál de esas opciones ha usado el usuario. Si mis opciones son finitas y yo ya me las sé, uso switch. Si mis opciones no son finitas y yo no me las sé, entonces mejor usa un if porque puede que sea un poquito más complejo allí lo que debes de ir gestionando. ¿Cuál es un ejemplo de esto? En mi módulo de validaciones, yo tengo dos, validate number y not empty. Mi validación de
validate number es un método que recibe una entrada del tipo string. Yo aquí tengo una condicional. ¿Qué me dice esta condicional? Esta condicional me dice revisar lo que el usuario te ha dado como input o como entrada y tratar de convertirlo en tipo doble. Es decir, él me da un valor ingresado desde la consola y yo debo de verificar si ese valor ingresado desde la consola puedo convertirlo a un número o no. ¿Qué puedo convertir a un número? Un uno del tipo string, es decir, un uno entre comillas. Yo lo puedo convertir a un número porque es el uno, simplemente que es entre comillas. Yo lo transformo de cadena de texto a número. Que yo no puedo convertir a número, una M, una H. Esas son letras. No tienen su equivalencia en números, al menos en el sistema decimal, pero bueno, no tiene su equivalencia en números. Entonces eso ya no lo puedo convertir. ¿Por qué acá estoy usando un if y no un switch? Háganse la idea. ¿Cómo ustedes validarían con un switch esto? Lo que tendrían que hacer, así a grosso modo, es, vaya, voy a validar con un switch. Entonces quiero que valides que si lo que le ha ingresado es la A, le digas que no es válido. Si lo que le ha ingresado no es la A, o es la B, o es la C, y así hasta la Z, no es válido. Si el valor que le ha ingresado es 1, es válido, tienes que convertirlo en un 1. Es decir, si vos ingresas un 1 numérico, convertirlo en un 1 de dígito. Si lo que le ha ingresado es un 2 de string, convertirlo en un 2 numérico porque es válido. Si lo que le ha ingresado es un 3, es válido y convertirlo en un 3 numérico. Y así ustedes deberían de estar hasta el 9. Es decir, deberían de estar así hasta el 9. Y aquí pues tendrían que haber agregado el 0 para tener los 10 dígitos del sistema digital, del sistema decimal, perdón. Todo este código de acá es mucho más extenso y menos legible que esto de acá. Y al final del día van a ser lo mismo. Pero ¿cómo supe yo que debía de usar un if y no debía de usar un switch? Porque yo acá mis opciones no las tengo tan limitadas y tan claras. Es decir, yo no puedo, a ver, de poder puedo, son 7K, pero son demasiadas. Entonces no me conviene. Me conviene hacer esto. Porque no es tan cerrado como el Switch. No es tan preciso como el Switch y me da esa libertad. En cambio, el Switch es bien preciso. Yo debo definir explícitamente cada una de las opciones. Entonces, si yo tengo todas mis opciones explícitas, uso el Switch. Si yo no tengo todas mis opciones explícitas, uso el if. Creo que esa es la regla de oro y la manera correcta en la que ustedes pueden identificar cuándo usar uno y cuándo utilizar el otro. Otro punto importante, la parte del break. ¿Sí? Si se fijan, aquí está esta sentencia. Break. ¿De qué me sirve la sentencia break y por qué está aquí y no está, por ejemplo, en el if? ¿Qué es la sentencia break para empezar? La sentencia break lo que hace es detener la ejecución del sistema en ese punto. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de que validaba el else la ejecución anterior? Yo les mencionaba. Vaya, si vos tenés el else lo que va a hacer es verificar la ejecución de la condicional anterior. El else lo que hace es verificar la ejecución de la condicional anterior.
El break lo que hace es detener la ejecución. Es decir, si yo ejecuto esto, esto se detiene o se rompe aquí en el break. Entonces ya no va a pasar hacia abajo porque ya se rompió aquí. Si yo le quitara esto, lo que pasaría es que se ejecutaría esto y como no se ha roto, pasaría a ejecutar esto. Y como aquí sí hay un break, pues acá se rompería y terminaría la ejecución. Pero si yo no hago esto y lo dejo así, entonces se va a ejecutar esto, no se va a romper porque no hay ninguna instrucción que diga que se rompa o se detenga. Entonces se va a ejecutar esto, no se va a romper porque yo le he dicho que no hay ninguna instrucción que se detenga o se rompa y se va a ejecutar esto. Entonces allí ya empiezo, similar a lo que pasaba con else, el else if y el if, a tener un comportamiento que no es el deseado. Y pues allí mi sistema ya tiene o empieza a tener ciertos fallos en su comportamiento deseado. Y como nosotros no queremos eso, es el motivo por el que usamos el break. Ah, entonces yo puedo utilizar break en el if, por ejemplo. O sea, yo puedo aquí en el if hacer esto, multiplicar break. O sea, me estás diciendo que yo puedo hacer esto, que si yo creo un if, aquí, digamos que yo tengo esto, ¿sí? Y como vos me dijiste, Kevin, si yo lo dejo como un if, se va a ejecutar la multiplicación también. Pero como yo le puse un break acá, aunque aquí coincida, técnicamente no se debe de ejecutar porque yo ya le puse un break. Y la respuesta es no, no funciona así. Recordemos cuál es ¿cómo decirlo? ¿Cuál es el espacio de ejecución de un sistema o de una instrucción? Digamos, voy a copiar esto por acá, voy a bajarlo un poco. Digamos, yo tengo acá código, ¿sí? Yo aquí tengo código. Entonces aquí tengo uno, dos, tres. Digamos que esas son instrucciones. ¿Qué hacen? Da igual. Solo son instrucciones. Son tres instrucciones. Le voy a poner acá números. Y acá le voy a poner letras. A, B, C. ¿Qué tengo acá? Acá tengo un bloque. ¿Qué es un bloque? Un bloque está definido por todo lo que está en medio de llaves, en este caso. Y aquí tengo otro bloque, que es de letras. ¿Qué es todo lo que está en medio de estas llaves? Tengo dos bloques, un bloque de números y un bloque de letras. Todo lo que se ejecuta en este bloque está limitado a este bloque. Todo lo que se ejecuta en este bloque está limitado a este bloque. Lo que yo haga y deshaga en este bloque se queda en este bloque. Lo que yo haga y deshaga en este bloque se queda en este bloque. Eso es un concepto que ustedes van a ver más adelante. Se llama scope en inglés o alcance. ¿Qué viene esto? Que si yo uso, por ejemplo, el break aquí, esta ruptura, este quiebre, se queda a nivel de este bloque. Jamás va a interactuar con este bloque. Porque estamos en bloques diferentes. Este es un bloque de letras y este es un bloque de números. Están diferenciados porque están en llaves diferentes. Aunque yo haga un break acá, este bloque se va a seguir ejecutando porque tiene sus propias llaves.
está en su propio espacio. Entonces, si yo digo, ah, voy a colocar aquí un break para evitar que esto se ejecute, no va a funcionar porque si se fijan, este tiene su propio par de llaves. Entonces es un bloque aparte de este bloque. Es independiente. Entonces no. Respondiendo a su pregunta o a la posible pregunta que les pudo surgir, no por el hecho de colocar un break en el if, pueden hacer esto de no utilizar el else. No, no funciona así. Porque son alcances o contextos diferentes. Y ese break, aunque los dejara ponerlo, no les va a funcionar. Entonces, a ley deben de saber cuándo usar else if, cuándo usar if y cuándo usar else. En el switch, ¿por qué funciona? Porque todos comparten el mismo bloque, fíjense. Los tres casos están dentro del mismo bloque, ¿ve? Hay solo un par de llaves. Por eso es que esto funciona. Caso contrario, no funcionaría. Entonces, con eso dicho, hemos cubierto tanto la estructura condicional if como la estructura condicional switch. Si tienen alguna consulta, pues me lo pueden preguntar. Pueden levantar la mano y pues me hacen la debida consulta. Caso contrario, el día martes, porque bueno, esto es el refuerzo del domingo. El día de ayer pues no pude hacer el refuerzo, así que lo reagendé para pasado mañana, día martes, les confirmo la fecha, martes 25. Vaya, el refuerzo va a estar dirigido al martes 25 y qué es lo que se va a ver en ese refuerzo. Dado que en el refuerzo del día de ahora se vio la parte de un poco la teoría y un poco la aplicación. Pero claro, claro, es una aplicación particular porque en este caso la aplicación fue dirigida hacia el proyecto o el sistema que se ha venido trabajando a lo largo de todos los refuerzos, que es un proyecto que ya tiene una cierta complejidad, si lo quieren ver, porque esta es su entrada principal, que es el main, y luego tiene diferentes utilities o módulos, como es un módulo de comercio electrónico, que son operaciones relacionadas al comercio electrónico, tiene su módulo de geometría, que son operaciones relacionadas a la geometría, tiene su módulo de operaciones aritméticas, que es lo que vimos el día de ahora y que es lo que implementamos, y tiene su módulo de validaciones, que igualmente nos sirvió porque nosotros tenemos que validar las entradas del primer número, el segundo número y la opción elegida por el usuario. Entonces, el día de ahora aplicamos sobre este sistema o sobre este programa las condicionales, el flujo. Verificamos cuándo era factible utilizar if y cuándo era factible utilizar switch. El día martes vamos a estar trabajando ya directamente con ejercicios. En estos ejercicios es cierto que ya les dice qué es lo que debes de usar. En esos ejercicios hay dos guías, una guía que está enfocada para el uso del if y una guía que está enfocada para el uso del switch. Ese día, el día martes, vamos a hacer un ejercicio de cada uno y además yo les voy a traer un ejercicio que no les voy a decir qué utilizar, no les voy a decir si deben utilizar if o deben de utilizar switch y pues ya será eh, análisis de ustedes cuál de las dos instrucciones o controles de flujo de secuencia son los que van a utilizar. Pero eso ya será pues análisis propio que deberán de hacer.
a lo que vi la guía, las guías que están, sí que están divididas entre utiliza if o utiliza switch. Pero bueno, el ejercicio que les voy a traer no va a ser así. La idea es que ustedes empiecen a ver un poco cómo es eh, enfrentarse a ejercicios en los que no te dan la respuesta directa, sino que ya depende de vos saber dilucidar o analizar cuándo debes de utilizar una estrategia o cuándo debes de utilizar otra estrategia. Como les decía, los puntos clave que yo les recomendaría siempre tener en cuenta son los siguientes. Si yo sé, quitar acá el modo presentación y vamos a poner la pizarra. Si yo tengo una entrada de mi usuario, ¿sí? Entrada. Va a ser tan fácil como si yo sé que debo de verificar esa entrada, ¿qué son las preguntas que yo me haría? Tengo certeza exacta de cuáles son las opciones para el usuario. Es decir, son contadas, son dos, son cinco, son 10, son 50. Si yo tengo 50 opciones contaditas y específicas, pues igual me conviene usar un switch. Pero si yo no tengo un número definido y ni siquiera sé cuáles pueden ser esas opciones, por ejemplo, si yo te digo, mira, te regalo una camisa, ¿cuál querés? ¿La azul o la verde? Vos tenés dos opciones definidas, o tomas la azul o tomas la verde. Está claro, hay certeza de cuáles son las opciones que vos como usuario puedes elegir. Pero si yo te doy una alternativa, donde por ejemplo te digo, mira, este, si vos comprás en mi tienda y gastás de $1 a $50, te doy un regalo. Es decir, yo te estoy diciendo, gasté en mi tienda un rango de 1 a 50 para que te dé un regalo. ¿Tengo con certeza cuáles son mis opciones? Técnicamente no. O sea, yo sé, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero son demasiadas opciones. Tendría que ser un case para si el usuario gasta $1, para si el usuario gasta $2, para si el usuario gasta $3. Y así sucesivamente. Realmente no es óptimo. Yo con un if le puedo decir, mira, verifícame si el gasto de este cliente o de este usuario está entre 1 y 50. Como que entre 1 y 50. Bueno, ustedes en la clase ya deben de haber visto lo que son los operadores condicionales. ¿Cuáles son? And, que se puede traducir así, or, que se puede traducir así. Esos son eh, los operadores booleanos, que le llaman, o condicionales. Está el mayor o igual, que se puede traducir así. Está el menor o igual, que se puede traducir así. Está el solo mayor a, se puede traducir así. Está el menor a, que se puede traducir así. Entonces, con esos operadores, yo puedo trabajar el if, estos operadores, operadores booleanos son para el if únicamente. Es decir, el if me da cierta flexibilidad para trabajar. El case no me permite utilizar estos operadores.
Sí, no, no lo permite. Entonces, cuando ustedes vean esos operadores, consideren que no los pueden usar contra un switch. Esos operadores son únicos y exclusivos de un if. Un switch no puede utilizar esos operadores. Entonces, ese creo yo que es un buen parámetro para saber cuándo utilizar qué instrucción. Si ustedes necesitan hacer cualquiera de esas operaciones o necesitan utilizar cualquiera de esos operadores, significa que ustedes necesitan un if. Si ustedes necesitan un switch, no van a necesitar ninguno de esos operadores. No lo van a ver. Entonces, if puedo usar esos operadores. Switch, no puedo. Así de simple. No puedo. Entonces, continuando acá con ese flujo. Tengo yo certeza de cuáles son las opciones para el usuario. Sí, sí. Entonces un switch. Voy a colocar acá un check para demostrar de que es un sí. Si yo no tengo esa certeza, entonces mejor no estoy inventando y me voy por un if. Voy a dejarlo aquí marcado. Si yo no tengo certeza, entonces lo que voy a usar es un if. Vaya. Ese sería como primer criterio que yo utilizaría. ¿Cuál es el segundo criterio que yo utilizaría? Lo que les acabo de dejar expresado allí abajo. Tengo una entrada de un usuario. Utilizaré operadores booleanos. Ahí vamos a ignorar la parte de la tilde, porque como tengo el teclado en inglés, pues no puedo poner tildes. Pero ajá, ustedes saben que lleva tilde y que abre con signo de interrogación. Utilizaré operadores booleanos. Si sí voy a utilizar, entonces yo necesito un if, porque el if es el que me permite utilizar operadores booleanos. Entonces aquí vamos a cambiar, digamos que el flujo, la dirección. Acá es correcto. Y acá es lo contrario. Entonces, tengo una entrada de un usuario. Voy a utilizar operadores booleanos. Si no voy a utilizar, entonces me quedo con un switch. Si sí voy a utilizar, entonces me quedo con un if. Ese criterio de los operadores booleanos y ese criterio de la certeza de las opciones con las que yo cuento son a priori los criterios que yo les puedo aconsejar que tengan para saber cuándo utilizar un if o cuándo utilizar un switch. Igual, el otro refuerzo, vamos a ver ya los ejemplos que les mencionaba. Y bueno, probablemente pues quede allí un poquito más claro. Con eso dicho, entonces hasta acá llegaría el refuerzo del día de ahora. Espero haya sido claro en mi explicación. Caso contrario, recuerden que siempre pueden escribirme
al correo que aparece allí en pantalla, mr21083, le añaden el @ues.edu.sb, me colocan como eh, motivo del correo refuerzo IAI 115 y me colocan en el cuerpo pues la debida pregunta en cuestión y yo con gusto les estaré respondiendo en el plazo adecuado. Entonces eso, esperando que haya sido de provecho, los espero en el próximo refuerzo. Recuerden, día martes 25 y como siempre esta sesión ha sido grabada y estará siendo publicada y subida tanto en el canal de YouTube como en el canal de, bueno, en la carpeta de Google Drive. Con eso dicho, pasen feliz noche y feliz inicio de semana.